El tema es, hey, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios 6:7. Primera de Corintios 6:7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, te pedimos, Señor, de que esta tu palabra, Señor, sea haciendo eco en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que nosotros, Señor, podamos no menospreciar esta palabra, Señor, examinarla con lentitud, Señor, y poder entender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos quieres expresar, las verdades, Señor, escritas en este libro, que es tu palabra. Te pedimos de que nos instruyas y que podamos, Señor, dejar nuestro orgullo, dejar, Señor, lo que no nos deje honrarte y disponernos para darte lo mejor, Cristo Jesús, y cambiar lo que esté mal en nosotros, porque para nuestro propio bien, Señor, está tu palabra, pues tú ya eres perfecto, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad. La perfección ya está en ti, Señor, mas nos es dicho, Señor, cuál es el error para que nos apartemos de él. Te pedimos de que así sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, el objetivo es reflexionar acerca de nuestro comportamiento hacia nuestras familias. En esta situación en que pasamos la mayoría del tiempo con ellas. Ay, no, qué aburrido, podría decir alguien. No, yo quiero salir, yo quiero ir a ver a mis amigos, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo quiero ir a pasear, ya me aburrí de mis hermanos, ya me tienen aburrido, que solo molestando, etc. Ni modo, quédense en casa. Nosotros pasamos tiempo con nuestra familia, demasiado ahora. ¿Y qué tiene de malo? Tiene de malo el comportamiento de nosotros, no el hecho de estar con las personas. Pero es nuestro comportamiento el correcto en cuanto a estas personas. Bueno, y esto es porque no solo ser cristiano fuera, sino en todos lados, y eso incluye el hogar. Y cualquiera puede decir, y con autoridad, hermano Edwin no es perfecto, él también falla y de seguro también hace enojar a su madre, a sus hermanos, y no es perfecto. Y dígalo si quiere fuerte, porque es verdad. Pero como la palabra de Dios no solamente fue escrita para los que oyen, sino también para los que meditan en ella, también para los predicadores, también para las personas como yo que meditan en ella, entonces que me hable también a mí. Y como el domingo pasado estábamos analizando, las personas normalmente no les gusta que se les diga cuál es su error, y no les gusta aceptarlo tampoco. No quieren llegar a la luz para que sus obras no sean reprobadas, pero eso es para su propio mal. Entonces yo digo, si yo hago lo mismo que ellos, también va a ser así. Entonces, si la palabra de Dios me dice que yo estoy mal en algo, tengo que aceptarlo y pedirle a Dios que me ayude a cambiar. Así de que veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice, y cada quien tome ese poquito. Ya de que si no le está hablando a usted, aunque sea para conocimiento, lo va a tener, y para edificación, pero si le está hablando a usted o si me está hablando a mí, nos va a ayudar también. Así de que vayamos a ver esto. Algo que es difícil para todos. Si no es así,
para los que no es difícil, son personas muy particulares. Lo que es muy difícil para todos es poder actuar de una manera correcta ante la ofensa de alguna persona. Y esto no excluye a la familia. Por lo tanto, leamos algo de la palabra de Dios que nos dará una nueva perspectiva de nuestra reacción ante algún tipo de ofensa. Aquí en la palabra de Dios está todo. Y de hecho, es muy difícil para todos actuar de la manera correcta. Porque ¿a quién le gusta que lo molesten? ¿A quién le gusta que lo ofendan, que le hagan daño, que le roben, que lo estafen, etcétera? A nadie le gusta. Muy espiritual puede ser una persona, pero no significa que le va a agradar que le hagan mal. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace el llamado de atención, cuál debe ser nuestra manera correcta de actuar. Como veíamos la semana pasada, hay personas que no quieren entender, que no aceptan sus errores. Espero que no seamos nosotros de esos, porque ahí es donde fracasaríamos. Porque hay un dicho de muchos cristianos de que en la iglesia no hay gente santa, sino que gente pecadora en vías de recuperación, y yo estoy en total acuerdo con esas personas. Pero si no aceptamos cuáles son nuestros errores, no podemos cambiarlos. Así de que dejemos que la palabra de Dios nos hable. Palabra dura es esta, decían los apóstoles. Y el Señor Jesucristo les dijo: si se quieren ir igual que los que acaban de ir, váyanse. Pero los apóstoles fueron sabios y dijeron: ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esos hombres por eso se ganan mi respeto. Entonces, está claro que nosotros tenemos una perspectiva en cuanto a la manera de actuar en la vida cotidiana. Mas el Señor ya ha establecido cómo son las cosas. Y como Él es Dios, nadie le puede decir algo. Y si alguien le dice algo, no significa que las cosas van a cambiar. Las cosas van a seguir siendo igual, aunque alguien le quiera reclamar a Dios. El Señor ya estableció las cosas como son, y a través de la palabra de Dios se nos permite entender mejor el funcionamiento de las cosas, como en verdad son. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 1, leámoslo hasta el versículo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio? Y esto ante los incrédulos. ¿Qué te da a entender esto? ¿Qué hemos leído? En base al tema, claro está. Nos expresa que muchos creyentes tienen entre sí problemas por los cuales van a juicio. Oigan, los creyentes, los hermanos en Cristo, y no es algo que no lo hayamos visto. Van a juicio delante de los inconversos, en lugar de ir delante de otros creyentes, lo cual debería ser lo mejor. Y luego nos deja ver que como creyentes hemos de juzgar al mundo. Oigan, hemos de juzgar ángeles. ¿Cómo es entonces que vamos delante del mundo al que hemos de juzgar a que nos juzgue? Y nos pone a pensar Pablo. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso entonces? Ustedes van a juzgar ángeles, van a juzgar al mundo, y ustedes no pueden juzgar las cosas de esta vida. Tiene lógica. Ustedes van a juzgar al mundo, y ustedes van a que los que
no tienen el entendimiento de Dios, no conocen a Dios, los juzguen. Yo no diría, ya como que este Pablo este Pablo piensa totalmente diferente de la manera en que nosotros pensamos, porque siempre que nosotros salimos con una cosa, él nos dice, no es así. En la palabra de Dios muchas veces Pablo escribe para hacer entender cuál es el verdadero funcionamiento de las cosas, cómo es que de verdad el Señor actúa, qué es lo que de verdad hacen referencia las Escrituras, incluso hablando del Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo oigo estas cosas, me pongo a pensar y digo, yo nunca lo había analizado de esa manera, porque parecería lo lógico que si yo tengo algún problema legal vaya a hablar con las autoridades pertinentes para ello. Pero estamos hablando ahora de los convertidos al Señor, los hijos de Dios, los que aquí nos está diciendo Pablo, ustedes han de juzgar al mundo. Y van a que el mundo los juzgue. Van a que ustedes han de juzgar a los ángeles. Y están haciendo esto. Y uno se pondría a pensar, y entonces, hay cosas que cuando se les plantean a uno, lo hacen a uno quedarse en el aire, porque entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo serán las cosas? Entonces, como está diciendo que hemos de juzgar al mundo y ángeles, además, obviamente no ángeles buenos, claro está, sino que demonios, deberíamos de tratar nuestras cosas con los creyentes, porque el Señor para eso ha dejado su palabra y a través de su Espíritu nos ha dado sabiduría. Así debería ser, así lo está diciendo Pablo. Yo lo sabía, no lo sabía. Usted lo sabía, yo no sé si lo sabía. Pero la palabra de Dios nos muestra la manera de ver del Señor las cosas, la cual normalmente no es la nuestra. Pero el Señor nos dice, así que sean las cosas. Y oigan, dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? A los de menor estima, ponerlo. No tiene lógica. ¿Por qué haríamos eso? Póngase a pensar. Póngase a pensar, y Pablo, ¿por qué nos está diciendo entonces? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Alguien se podría poner a pensar, ¿y por qué lo haríamos? Alguien que es de menor estima en la iglesia, el menos sabio, el que menos sabe de la palabra de Dios, al que es el más nuevo, al más joven, no tiene lógica. Y este Pablo del que está hablando ahorita, no tiene lógica. Mas después dice esto, oigan, para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Sabe qué me hace pensar en cuanto al tema? Bueno, el tema es, hey hermanos, es como cuando alguien dice, hey, cálmate, porque obviamente la intención de la idea es que los cristianos den un buen testimonio delante del mundo, pero los cristianos también tienen problemas, incluso con otros cristianos, a lo cual Pablo dice, entonces, si tienen problemas, júzguenlo busquen a alguien de entre los hermanos que lo haga.
no vayan a estar dando mal testimonio, que ustedes, de hecho, no deberían hacer eso. Si nosotros nos ponemos a analizar, yo me pongo a analizar, nos está hablando dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. No debería ser así, obviamente. Y esto ante los incrédulos, incluso dando mal testimonio. A mí lo que me pone a pensar es que está diciendo, no hay sabio, no hay entre vosotros sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pero a mí me hace pensar algo más, fíjese. No solamente que debería haber alguien que pudiera, con la sabiduría del Señor, arreglar esas cosas, que podría tratar esas cosas en el Señor, sino que yo me pongo a pensar, hablando de la sabiduría, yo me pongo a pensar de que, ¿será que no hay sabiduría en nosotros para arreglar nuestras cosas? Para que tengamos que llegar hasta eso. Está bien que haya alguien, digamos, que hubiera un ministerio en el que, digamos, si algún hermano tuviera problema con algún otro hermano, pudieran ir a hablar con una persona para que pudieran hablar y leer la palabra del Señor y reflexionar y darse cuenta de su error y volver a estar en armonía esos hermanos. Está bien, pero eso me pone a pensar. Está hablando de que no hay sabios entre vosotros. No, si nosotros fuéramos sabios no deberíamos de andar ni siquiera en esas cosas. Yo me pongo a pensar, ¿o será que no hay sabiduría en nosotros para evitar meternos en pleitos o en problemas? ¿Sabe qué? Alguien diría, no, esos no tienen sabiduría. ¿Por qué? Si nosotros conocemos los secretos que no les han sido revelados a otras personas, nosotros entendemos la palabra de Dios, lo cual el hombre natural no puede discernir, y son cosas que son totalmente elevadas. Nosotros entendemos muchas de esas cosas. Entonces, ¿cómo van a decir que no tenemos sabiduría? Que la gente que dijera que no, lo diría por nuestras acciones muchas veces. Porque yo digo, está bien que haya alguien que tenga esa sabiduría, al que le digan, hermano, tal día vamos a venir con mi hermano porque nosotros tenemos tal problema y como somos hermanos en Cristo, no queremos que esto pase más, ni queremos ir a pelear en un juicio, sino que queremos arreglar las cosas porque somos hermanos en Cristo y lo que nosotros debemos hacer es amarnos y estar en armonía. Está bien, pero yo me pongo a pensar, está hablando de la sabiduría y que no tenemos nosotros también sabiduría para no meternos en pleitos o en problemas o para poder arreglar nosotros las cosas. ¿O será que no tenemos sabiduría para estar en armonía con nuestros hermanos? Si bien el otro hermano es nuevo, el Señor todavía está trabajando bastante en él, aún no ha cambiado mucho su carácter, aún no ha cambiado, digamos, casi no ha cambiado. Y él es pleitista, él todavía le gusta estafar a la gente, todavía le gusta golpear a la gente, no sé. Bueno, si él es así, no hay por qué ser iguales. Digamos, si él es el de menor estima en la iglesia, el menos sabio, el que es nuevo, digamos. Nosotros no deberíamos de decir, yo voy a evitar cualquier problema. Porque está hablando de la sabiduría. No deberíamos de nosotros también ponernos a pensar de que nosotros podemos arreglar las cosas, no hay necesidad de llegar a otro medio. Dice en el versículo 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque oigan, no, lo dije mal. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es una pregunta, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque no quiero. Conmigo nadie se mete, yo soy el mero, digamos. A mí nadie me ve la cara, yo
Si alguien me dice algo solo con que me quede viendo feo, Dios lo libre, Dios lo guarde, o se lo lleve, pero conmigo no se puede hacer eso. Así piensan aún muchas personas. Bueno, el mundo así piensa, pero nosotros como hijos de Dios no deberíamos de pensar así. Y si seguimos pensando así, entonces como que la respuesta, si no hay algún sabio entre vosotros, sería no entonces. Porque dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, entre los hermanos en Cristo. Pero como cristianos, y estando ahora más que todo relacionándonos con nuestra familia, hay que ponernos a pensar con nuestros hermanos en la carne, que también puede ser que sean nuestros hermanos en Cristo, que también puede ser que sean cristianos. Sí que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. Es una falta, no es algo correcto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no se aguantan? Yo aguantarse, yo. Es que no es correcta la contienda, no es agradable a Dios. Es mejor sufrir el agravio. ¿Y qué es agravio? Hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc. Especialmente cuando es injusto. ¿Por qué no se aguantan? Pues todo eso. Que los insulten, que les hagan algo, que los ofendan, que atenten contra su dignidad, su honor. Ay, vaya. Especialmente cuando es injusto. ¿Por qué no se aguantan que les hagan injusticias? Pero eso no tiene lógica. El Señor, ciertamente, yo cuando leí la palabra de Dios, bueno, por primera vez cuando leí los evangelios, y el Señor nos decía de que si alguien te golpea, que ponga la otra mejilla. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Y sabe qué? Una vez lo intenté, y fíjese de que me di cuenta de que funciona. ¿Sabe por qué? Porque ya no me volvieron a pegar. Gloria a Dios, dije. Y desde entonces ya no me vuelven a pegar en la mejilla. Es que el Señor sabe cómo son las cosas. Pero es mejor sufrir el agravio. Si yo continúo haciendo, le hago algo a la otra persona se va a querer desquitar, aunque nosotros tenemos el pensamiento de quedar parejos, ¿verdad? Pero cuando nosotros quedamos parejos con la otra persona, para la otra persona nosotros le debemos. Así de que esa cosa no funciona. Uno piensa que lo mejor es encargarse de que la persona reciba su merecido. Uno dice, este tiene que aprender, para que ya no lo haga, para que aprenda. Uno así piensa, en su sabiduría, en la sabiduría del mundo, en la sabiduría animal, dije por otra parte. Más los necios, por más que les hagan algo, esos no van a aprender. La gente solo aprende si sus papás les enseñan cuando están pequeños o si Dios los cambia. De ahí yo no conozco personas que cambien por otras razones, aunque lo golpeen, por más que la policía agarre a alguien y lo meta preso, yo no conozco a alguno que haya cambiado por eso. ¿Que Dios los haya cambiado? Sí. De ahí yo no conozco otros. No hay, yo no sé, pero no, si existen yo no los conozco. Yo no conozco a alguien que cambie si no es por Dios, si no es por Dios. Es mejor sufrir el agravio. Generalmente si uno no le presta atención a alguien que lo quiera molestar, esa persona desiste de ello porque lo que busca es que la otra persona se moleste. Yo tenía un compañero que esa persona, era una persona que mucho molestaba y a causa de ello como que lo marginaban mis compañeros. Y entonces yo decidí que no lo iba a hacer, pero era una persona bastante extraña que solamente con que yo le hablara se ponía a molestarme.
Y yo dije una vez, yo le voy a enseñar para que cambie. Y yo, si nunca alguien lo pone quieto, nunca va a entender. Y yo, ya cuando lo atrapé, ya no tuve valor de pegarle. Pero la cosa es de que, aunque lo asusté cuando lo perseguí y lo agarré, no dejó de ser así. Mejor dije, ya no le voy a hacer caso. Pero es mejor sufrir el agravio, y eso no tiene lógica. No tiene lógica seguir el pleito, no tiene lógica pagar mal por mal, porque lo que va a generar es que el otro quiera volver a pagar mal. Y así nos vamos a estar hasta el fin de los tiempos. Y no es algo agradable delante de Dios, no es algo que nos haga bien, no es algo que nos dé paz. De hecho, como es malo y es pecado, de hecho es lo contrario de darnos paz, nos quita la paz. Entonces, no tenemos nosotros sabiduría para nosotros. Oiga lo que dice este versículo. Dice en el versículo 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Nos está diciendo, eso ya es una falta. No tendríamos ni que llegar a eso. No tendríamos, ¿para qué estar pensando en que creemos un ministerio para que las personas vayan a hablar de sus problemas ahí con un hermano y que él sea el que los arregle? O el que hable con ustedes para que reaccionen, reflexionen. ¿Para qué vamos a inventar eso? Sí. Ya es una falta que nosotros o que ustedes lo anden haciendo. No deberíamos ni de llegar ahí si nosotros decimos que tenemos sabiduría. Porque no nos hace bien. Lo que no me hace bien, entonces ¿para qué? Entonces, si por andar paseando a ciertas horas de la noche alguna vez me han golpeado los policías, ¿para qué voy a volver a salir a esa hora? Bueno, a mí gracias a Dios nunca me han golpeado. De hecho, hasta me saludan. Bueno, y si no eres tú y si soy yo, veamos lo que dice el versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora veamos, digamos de que nosotros fuéramos el que hace las cosas. Pero si es así, es mejor no hacerlo. Hay que caminar en sabiduría para no meterse en problemas. El versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Uy. No. ¿Y eso qué es un pecado? Ahí están hasta los homosexuales, y ahí están los afeminados, los idólatras, los fornicarios. Uy. ¿Y eso es característico de los hijos de Dios? No, claro que no. Eso no es característico de los hijos de Dios. Entonces, no sigamos viviendo como si fuéramos inconversos. Los inconversos, no, ellos no quieren aceptar su pecado, no quieren aceptar que están mal, no quieren llegar a la vida, no quieren llegar a la luz, no quieren conocer lo que es bueno en la vida. Tal vez algún día el Señor les toque el entendimiento y se den cuenta de que lo mejor está en Él. Que aun cuando el pecado pueda ser atractivo y pueda dar satisfacción a la carne, no se puede comparar a la satisfacción espiritual y a los deleites no temporales, a los deleites que se han de tener con el Señor por la eternidad. Porque los del pecado son deleites temporales del pecado, dice la palabra de Dios. Los de Dios no son ni temporales ni son pecados, y esos son maravillosos. Tal vez algún día ellos también entiendan, así como nosotros hemos entendido.
Entonces no sigamos viviendo como los inconversos, porque los pleitistas, los cristianos, yo no conozco que así se caractericen. Los mundanos son los que se caracterizan por eso. Entonces nosotros no debemos de andar con esas cosas. Versículo 10, ni los ladrones, uy, ni los avaros, uy, hasta los avaros entran ahí, ni los borrachos, ni los maldicientes, oiga, hasta los maldicientes, ni los estafadores. Esos no van a heredar el reino de Dios. O somos inconversos o somos convertidos, pues, porque por sus frutos los conoceréis. Y yo puedo decir mucho, soy cristiano y si ven que lo característico de mí, lo que me define son estas cosas, no, usted diga ese no es cristiano. Los inconversos no van a heredar el reino de Dios, así de que hay que definirse. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso ya no vivamos como inconversos, si somos convertidos, justificados y hasta santificados. Por eso mejor soportemos el agravio. Y nosotros no lo hagamos, obviamente, porque nosotros no nos tenemos que caracterizar por pecadores. Es cierto, pecamos, pero que nuestra forma de vivir sea en base a un pecado, que digamos, de que nuestra característica sea que seamos pobres. ¿Quién va a decir que ese es cristiano? Que nuestra característica sea de que somos pleitistas. Ese no es cristiano. Que nuestra característica sea de que... Uy, estaba viendo un ejemplo, pero ese no me gustó. Imagínense ustedes cualquier cosa de todo. Ahí hay una gran lista. Que nuestra característica sea que seamos malcriados, mal hablados, que solo pasamos maldiciendo, estafadores, que no nos pasemos estafando a la gente. No, es que yo lo vendía a $40 y valía 10, pero eso no es malo. No. Es cierto, nosotros tenemos nuestros pecados, pero ya que sabemos que son pecados y que no les agradan a Dios, no nos dan paz, no nos ayudan, no nos sirven de algo, sino que nos hacen daño, simplemente luchemos contra ellos. Usted conoce su pecado, tal vez el mío no sea ser pleitista, tal vez sí lo es, tal vez el suyo no lo sea, tal vez sí lo es, pero como nuestra intención es agradar a Dios, como nosotros somos ahora justificados, lavados, somos santificados para el Señor, somos nuevas criaturas. Lo que nos debe caracterizar no debe ser eso. Así de que si nosotros sabemos, no neguemos cuál es nuestro error. Nosotros luchemos contra ello porque no nos hace bien, no le agrada a Dios. Eso no nos va a traer algo bueno. No nos va a traer algo bueno. Así de que eso es lo que hay que hacer, luchar. No querer vivir en comunión con el pecado, eso no tiene lógica. Así de que hay que pedirle al Señor esa sabiduría para poder andar de la mejor manera, hacer las cosas de la mejor manera. Es cierto, si cuesta. A veces uno dice, no, como que... Uno a veces, bueno, en mi caso, no le voy a decir que ustedes son así. Uno a veces llega a pensar de que uno se asusta de sí mismo, pensando de que en cualquier instante uno puede hacer algo desagradable delante de Dios sin siquiera pensarlo. Y de repente uno dice, hey, lo hice y yo no lo quería ni hacer esa cosa. Uno a veces hasta se asusta de esas cosas. Pero la idea es luchar y
luchar para salir vencedor. No, como les digo, si los demás no quieren aceptar su error, usted hágalo, que es para su propio bien. De hecho, fíjese de que usted sabrá, y yo sé muy bien de que a mí me gusta molestar. De hecho, yo en la escuela molestaba bastante. Entonces, un compañero una vez me dijo, miren, el hermano anda levantando falsos testimonios porque estaba molestando a alguien. Y yo dije, ¿qué sería lo común que alguien dijera? Yo no estaba afirmando de verdad de que lo que estaba diciendo era verdad. Lo hacía por molestar. Pero la persona me dijo eso. Entonces yo dije, ¿qué sería lo común que alguien dijera? No, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo normal hubiera sido que yo dijera, no, que hubiera sacado una excusa, que hubiera dicho cualquier cosa. Pero yo dije, tenés razón, soy pecador, le dije. Porque no podía, con tal de quedar bien, no iba a inventar algo yo y para quedar bien y ponerme en contra de lo que es la verdad. Si yo estaba diciendo algo incorrecto, aunque fuera bromeando, con tal de quedar bien yo no iba a contradecir la palabra de Dios. Entonces yo dije, tenés razón, soy pecador, le dije. Porque no puedo en mi hipocresía querer quedar siempre como que yo soy perfecto, como que yo nunca fallo. No lo. De hecho, las personas, eso es lo que muchas veces ven en los cristianos, de que aparentan, aparentan, aparentan ser santos, perfectos, pero la idea, la idea no es mentir. Yo les dije, es cierto, soy pecador. Y lo que debo hacer es cambiar, es obviamente, porque imagínense, si yo me pongo a contradecir, lo que voy a hacer es quedar igual que los inconversos. ¿Qué hacen los inconversos cuando se les dice algo? Mira, estás haciendo tal cosa. No, claro que no. Y si no, para no seguir hablando de eso, le dicen, vos haces tal cosa. Pero yo me pongo a pensar, una persona cuando tú le dices, tú tienes tal error, y esa persona te dice, pero tú tienes tal error, eso no significa que su error no exista. Ahora sí, lo que eso significa es que hay dos pecadores, juntos, pero no significa que no hay un error. No, yo me pongo a pensar, yo lo que tengo que hacer es aceptar mis errores, porque si no, nunca voy a cambiar. Si me pongo a inventar cosas y a decir, es que la Biblia se refiere a esto, no se refiere a lo que vos estás diciendo. Si me pongo a hablar así, yo voy a terminar en algún momento contradiciendo la palabra de Dios. Y nunca voy a cambiar por estar queriéndome justificar a mí mismo. Entonces, lo que hay que hacer es aceptarlo para poder cambiar. ¿Y quién nos va a ayudar a cambiar es el Señor? No hay que preocuparnos. Si quiere preocuparse, preocúpese. Está bien, no hay problema. No hay que preocuparse de que no se pueda hacer. Hay que preocuparse por hacerlo. De que no se puede hacer, eso sí no se preocupe. Claro que se puede hacer. El Señor a cuántos ha cambiado. Mire el ejemplo de Pablo. Este mataba a los cristianos. Los hacía blasfemar. Los hacía negar el Evangelio. Este consentía con la muerte de los cristianos. Y el Señor lo convirtió. Y en este tiempo también hay bastantes que han sido también asesinos, que han hecho bastantes cosas y Dios los ha transformado. Entonces, Dios también puede hacer algo en nosotros. Solo hay que disponernos, no negar cuál es nuestro error. De hecho, pedirle al Señor que nos ayude con ello. Así que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. No negamos ni uno solo de nuestros errores. Tú los conoces muy bien y si lo intentamos negar de todos modos, Señor, el que ha dicho cómo son las cosas eres tú. Aunque nosotros pongamos excusas, Señor, no son
algo delante de tu verdad. Nada puede contra la verdad, porque las excusas son mentiras, Señor. Las excusas que podamos poner son solo mentiras con las que nosotros queremos quedar bien, pero es mentira. Delante de ti, Señor, nada está oculto. Ayúdanos a ser mejores cada día. Ayúdanos, Señor, a buscar estar en armonía con nuestros familiares, con nuestras familias, Señor, porque además de que estamos pasando mucho tiempo con ellas, son nuestra familia, Señor, en la carne. No debe ser esa la manera correcta de andar. Y como cristianos, no debe ser tampoco, Señor, esa manera de actuar, la que nos caracterice, la que se vea en nosotros. Ayúdanos en esto, Señor. No podemos ir a alguien más. El único que puede transformar las vidas eres tú. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a actuar con sabiduría, pensando en qué es lo que harías tú, qué es lo que a ti te agrada. Ya si otra persona es la que busca pleito, Señor, no darle la razón, no continuar las cosas. Buscar estar en paz, Señor. Buscar actuar como tú lo harías. Ayúdanos, Señor. Sabemos de que tenemos muchos errores, muchos ni siquiera meditamos en ellos, en la necesidad de cambiar, pero no es la manera correcta de vivir. Ayúdanos a ser mejores cada día, Cristo Jesús. Porque nuestro fin, Señor, es parecernos cada día más a ti. Ayúdanos a hacerlo por amor a ti. Honrarte, Señor, con toda nuestra vida. Ese es nuestro deseo, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Dice tu palabra de que esos adoradores buscan al Padre que le adoren. Entonces no queremos adorarte, Señor, solo de palabras, sino que en la verdad, en nuestra manera de vivir, en nuestra verdadera manera de vivir, no solo en nuestro corazón, sino que en nuestro actuar, cada momento, Señor, y cada día, cueste lo que cueste, Señor, aun cuando en algún momento estemos en debilidad, buscar fortalecernos en ti. Solamente tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda, Señor. Además de esto, Señor, te pedimos por fortalezas espirituales para mantenernos en pie, aun cuando las cosas se puedan complicar. Te pedimos por nuestras familias, por su salud, Señor. Hay muchos que están enfermos, no lo sabemos si de esta pandemia que está afectando al mundo entero, otros sí. Pero te pedimos de que seas tú haciendo tu voluntad y mostrando tus maravillas, Señor Jesucristo. A los necesitados, proveyéndoles, Señor. A los débiles, dándoles fuerza. A los enfermos, dándoles sanidad. Pues no podemos ir a alguien más. En ti ponemos estas peticiones. Insistimos en ellos, Señor, porque hay mucha necesidad. No podemos orar a alguien más, no tenemos a alguien más a quien ir. Solo tú eres el Todopoderoso, el único Dios. Te pedimos de que escuches nuestro clamor y que respondas conforme a tu voluntad maravillosa. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén.